¿quién era el padre de Caín? ¿Y de dónde originalmente surgieron los gigantes que habla en el Génesis? Cuando Eva pecó, en el Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 14 en adelante, ya aquí Dios va a sentenciar al animal que sedujo a Eva para que pecara. Ese animal tenía a Satanás dentro. Satanás es un espíritu, pero utilizó un animal para convencerla a ella que pecara, que era el serpiente. No era el reptil que hoy día conocemos. Ese reptil es producto de una maldición. En el versículo 14 de Génesis 3 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. Dios le está hablando. Antes de ese versículo, Dios le había hablado a la mujer. Y en esa misma forma que le habló a la mujer, le habló al animal. Entonces el animal entendía y hablaba. Por cuanto esto hiciste, le está hablando Dios al animal, al serpiente, maldita serás. Aquí es que le cae la maldición a ese animal. ¿Por qué era un animal? Porque dice, entre todas las bestias, maldita será entre todas las bestias. Le está diciendo bestia al serpiente. No era el reptil que hoy día conocemos. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Ahí es que ese ser, ese animal que podía entender y podía hablar porque convenció a Eva de que pecaba, se convierte en un reptil, que es lo que hoy día conocemos, que embarazó a Eva. Ese reptil podía multiplicarse, serpiente, ser pensante, podía hablar. Y si ese animal podía hablar, podía engendrar. Ese fue el canal que usó el espíritu Satanás para engendrar una simiente en el mundo. Luego en el versículo 15 dice, y pondré enemistad. Aún sigue hablándole al animal. Entre ti, le está diciendo al animal, al serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, sigue hablándole al animal. ¿Qué es simiente? Esperma. Dios le está diciendo que en el esperma que ese animal depositó dentro de Eva, y entre tu simiente y la simiente suya, habían dos simientes, habían dos espermas dentro de Eva. Dios le está diciendo que pondría enemistad en la descendencia de ese esperma que había puesto ese animal y la simiente suya. ¿Cuál es esa otra simiente? Ese otro esperma, el de Adán. Ya Eva en ese instante estaba embarazada de ambos, tanto del animal, el serpiente, como de Adán. Aunque en el capítulo 4 dice, conoció Adán a su mujer Eva. Ya eso había ocurrido en este instante. La Biblia no está escrita en orden, hermano y hermana, sino en orden de revelación. Esta te herirá en la cabeza. ¿Cuál es esa simiente que herirá a la serpiente en la cabeza? La simiente de Cristo que viene a través de Adán. Y tú le herirás en el calcañar. Y la simiente de Satanás, que es esa serpiente, no herirá a los hijos de Dios en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? La parte de atrás del pie. Si a usted lo hieren en esa parte, la parte humana, uno camina cojeando. ¿Qué significa eso? Que cuando Satanás nos hace pecar delante de Dios, caminamos incorrectamente delante del Señor. A eso se traduce esa revelación. Esto es revelación, hermano y hermana. Esto no es simple escritura. Aquí sí que tienen que entrar los entendidos y entendidas. Esto es carne sólida, hermano, maná del cielo. La segunda ocasión
que se llega a Adán a su mujer, después que había engendrado él en ella y ese animal, y nacieron Caín y Abel al mismo tiempo. En el versículo 25 de ese capítulo 4 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz, y llamó a su nombre Set. Ahí es que nace el sustituto de Abel, que ya Caín había matado. Pasó muchísimo tiempo antes de que Adán volviera a llegarse por segunda ocasión a su mujer. Por eso que en el capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, que es la primera vez que él se llega a ella, que ya eso había ocurrido en la sentencia cuando Dios lo está sentenciando. Y dio a luz a Caín, y dice: pero el papá de Adán era Caín. Y luego en el versículo 2 dice: después Dios aló a su hermano Abel. Hubo un solo acto de fornicación y nacieron dos. Caín y Abel eran mellizos o gemelos. Caín viene de la unión de una mujer y de ese animal llamado el serpiente. Caín no era un humano común y corriente, hermano y hermana. Él era el primer gigante que surgió en la humanidad. Y esas hijas de los hombres era la descendencia de Caín. Por eso es que dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, que era la descendencia de Set, que obedecía a Dios, se llegaron a esa descendencia de Caín. Estamos hablando muchos años después, hermano y hermana. Caín de Eva no era un humano común y corriente, hermano y hermana. Una cosa de locura, que un animal Dios permitió que engendrara en ella. ¿Por qué? Porque para Dios manifestar a Jesucristo, como le dijo el Señor: glorifícame tú al lado tuyo. Le dice Cristo a Dios cuando está en su ministerio: glorifícame tú, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que Dios creara este planeta, el ser humano, Dios le había prometido a su propia palabra, que es Jesucristo, una gloria. Y para que eso sucediera así, tenía que entrar el pecado a la humanidad. Que Dios lo hizo a propósito. Y Dios es Dios, hace lo que Él quiere y como Él quiere. Lo nosotros es de qué lado vamos a estar: si en la mano del maligno o en la mano del Todopoderoso. Para los entendidos y entendidas, pida revelación. Yo soy comentario que este tipo de videos, porque ya han sido muchas veces que lo he grabado, no lo respondo. ¿Por cuál motivo? Porque la cizaña de Satanás viene a saltar con un rebú de disparate, y gente que todavía estando pecando quieren hacer preguntas incómodas y torpes, que quieren tener revelación estando aún en pecado. Dios no revela nada a nadie si estamos caminando en pecado. Los entendidos se entenderán.